Hoxe Xente Emerxente vai ser hiperrealista, como a obra do artista plástico Diego Lago. Diego non deixa de investigar novas liñas creativas, unha das cales levoulle agora a esta situación cun amigo. Me canso. Te jodes. Quen tamén traballa co corpo humano é a fotógrafa Sabela Iglesias. Sabela mestura a paisaxe rural galega co ser humano dun xeito abraiante. A través de partes do corpo, que son autorretratos, intento plasmar características da paisaxe de Xanceda, o lugar onde eu vivo. E remataremos percorrido coa actuación dunha banda de nome inglés e estilo americano, pero alma viguesa, The Last But One. Well, baby, let's feel alright. We got nobody got a hold on the line. Maybe the future knows alright. Diego, Sabela e The Last But One. Eles fan cousas e nós queremos velas. Eles son Xente Emerxente. Hola, buenas, soy Diego Lago, soy artista plástico y estamos en mi taller en Vigo. Ahora estoy pintando el retrato de mi padre, que nunca le había hecho un retrato y he decidido, pues nada, ya era hora de hacer un retrato. He vuelto un poco al hiperrealismo, que eran mis comienzos. Luego he tenido una época hace 2 años atrás que he empezado un poco con la abstracción y a buscar más en la materia. Y ahora tenía ganas otra vez de volver un poco al dibujo y a la relación entre el dibujo y la pintura. Pinto desde que era niño, desde los 10 años más o menos. Tuve una época de adolescente que lo he dejado un poco y luego ya no he parado hasta ahora. Estuve en clases de pintura cuando era niño, que iba con los amigos del colegio, en plan de actividad extraescolar, pero luego me empezaba a aburrir y ya lo dejé y empecé mi formación autodidacta. Soy el único de mi familia que pinta, o sea que soy el bicho raro, pero bueno, todos me apoyan mucho. Ola, son Sabela, son comunicadora audiovisual e fotógrafa e hoxe vou vos enseñar un pouco o meu traballo fotográfico. Who are you to wave your finger? You must have been out your head. I hold deep in muddy waters. You practically raised the dead. Rob the grave to snow the cradle, then burn the evidence down. Soapbox house of cars and glass, so don't go tossing your stones around. Estou retocando o meu último proxecto fotográfico que, bueno, está previsto que sexa exposto en Barcelona no mes de decembro. Estou cos últimos retoques para xa para a semana pois revelar e enmarcar. En que consiste? Contanos un pouquiño. Pois vai sobre sensacións e sentimentos, é algo moi abstracto que, bueno, é mellor velo que explicalo. É algo moi persoal tamén. Vemos unha estrada, coches... Sí, bueno, é a sensación de calma e de tranquilidade do mar por arriba e do caos da cidade pola parte de abaixo da fotografía. É unha contraposición de sensacións. Esta sería outra das fotografías do traballo que tamén xoga un pouco con eso, coa calma e coa intranquilidade e co caos. Muy buenas, somos The Last But One, un grupo de rock de aquí de Vigo. Y bueno, aquí tenemos a Marcos, que es el guitarrista de la banda, a Javi Reboreda Rebo, que es el batería, a Borja, que es el bajista, y bueno, yo soy el cantante, Bosco. La formación nació de unas jam sessions en las que estuvimos, llevamos desde septiembre de 2009, que fue cuando hicimos nuestro primer concierto. Compoñemos moitas das cancións, tamén facemos bastantes versións, temos un repertorio bastante variado, de momento non fixemos 2 concertos iguais, sempre vamos innovando, cambiando cousas, pero moitas das cancións son propias. Aproximadamente tenemos unos 17 temas propios. De hecho, estamos pensando ya en entrar a grabar disco
lo que sería el primer disco, porque tenemos una maqueta. Realmente llevamos escuchando música en inglés toda la vida. Entonces, como tenemos referencias de gente como Bob Dylan, Neil Young, hemos escuchado mucho blues, el inglés es el idioma que nos sale solo. É todo moi espontáneo e o que pretendemos é que a xente que este con nós interactúe, o pase ben e pasálonos ben tamén. No tengo una forma de pintar así, un estilo propio, me gusta investigar sobre todo, no me gusta encerrarme en una cosa sola, me gusta pasar al abstracto, de repente al realismo, estaré investigando siempre, no creo que me encasille en ningún estilo. Siempre hay que buscar una línea y esto me da igual. Cuando llevo muchos cuadros con mucho detalle, mucho dibujo, de repente me apetece romper y ser más libre por un momento. Supongo que lo más característico de mis cuadros es que siempre busco un detalle que resaltar y me centro en él. No suelo hacer paisajes, ni me gustan mucho temas como muy abiertos, me gusta más centrarme en una idea y resaltarlo. Tanto sea el retrato como un objeto, pero siempre resaltando algo. Este retrato de mi padre, pues mi padre es una persona que trabaja cara al público y he intentado hacerlo de una manera más íntima y de una forma como más cercana, resaltando la mirada y dándole especial importancia a la mirada de mi padre. Primero empiezo a trabajarlo en blanco y negro, hago toda una capa en blanco y negro y después empiezo a aplicar el color poco a poco. Voy haciendo varias capas, las primeras capas un poco así por encima, poco a poco voy centrándome en el detalle y así capa sobre capa. Este cuadro no le queda muchísimo, pero bueno, tengo paciencia, o sea que... Bueno, pois teño algún outro proxecto que podes ver na miña web, por exemplo este que foi a partir dunhas fotografías dunha boda que encontrei no lixo, pois dixen isto ten que servir para algo. E entón fixen un collage con pintura, con algunha pegatina e, bueno, algunha mensaxe que invita un pouco a reflexión, non? Sobre o que é o matrimonio e demais. E outros proxectos que teño, por exemplo este que, bueno, fixeno na casa da miña avoa, e vai sobre aqueles rituais que levan as persoas que para nós, como os vemos día a día, pasan totalmente desapercibidos, pero que realmente se os ves nun proxecto que chocan e chaman a atención. É un retrato do fogar da miña avoa. Con este proxecto, pois, levei unha mención de honra nun certame de Murcia e está ali exposto agora mesmo. Como se levan os recoñecementos? Pois é un subidón moi ben, porque te motiva a seguir e sempre que mostras o teu traballo, pois é algo que se agradece. Este proxecto, pois, bueno, fíxeno dende Barcelona e é unha reflexión sobre como vivimos os xóvenes actualmente a nosa vida laboral, cando non temos moitas posibilidades neste mundo tan difícil, e entón, pois, fíxeno cos meus amigos, porque, bueno, todos estaban precisamente nese momento nunhas condicións laborais que non eran moi normais, entón decidí facer un proxecto con esta temática. E nas fotos, bueno, vese que eles están quietos, parados, mentras o mundo se move, pero non hai outra alternativa. The Last But One nació como nombre aquí en la leyenda, y nació porque estábamos pensando en la penúltima. En tomar esa penúltima, entonces pues significa básicamente eso, es la penúltima cosa que haces, la penúltima ronda, la penúltima experiencia que tienes. Sí, ese chico vale. Ese chico por lo menos que haga acto de presencia. Es un afamado escultor de la ciudad y humorista gráfico. Es el que organizó nuestro primer concierto. Que no es una encerrona. Aquí tenemos con nosotros a Javi Aguilera. No me toques. Lleva con nosotros desde que comenzó el grupo. Siempre ha estado ahí apoyándonos y de hecho nuestro primer concierto fue gracias a una iniciativa suya. Una historia muy bonita, sí. Cuéntanosla. No quiero. En terminar un cuadro puedo tardar desde 5 horas, 2 horas, hasta meses. Creo que el cuadro nunca está terminado, llega un momento que me aburro de él y lo dejo. Nunca lo terminaría, yo creo. Tengo paciencia para estar pintando mucho tiempo la misma cosa, pero no para pintar una serie entera. Cuando llevo 4 o 5 cuadros ya quiero cambiar de idea y quiero investigar sobre otra cosa. Supongo que cuando tenga 70 años, pues ya no. Pero... Bueno, ahora os voy a enseñar otros cuadros que tengo en el taller, de otras épocas. Este que está aquí, por ejemplo, es el anterior, el de mi padre, y bueno, pues lo he hecho con mucha más textura y una pincelada más suelta, de una forma más visceral. Y quería hacer una
una serie de estos. Primero he cogido al modelo, le he tapado la cara con pintura y le he hecho unas fotografías y luego a partir de ahí he empezado a trabajar en el cuadro. Antes de esto, pues ya rompo completamente y estaba haciendo esta serie de aquí, más investigando sobre la pintura y la materia que el dibujo, perdiendo un poquito más las formas y bueno, siempre haciendo series y en forma de viñeta, quería que fuera una historia en forma de viñeta. Nada especial, lo que pasa es que al llegar a Vigo pues empecé a pintar peces y gente pescando, gente vomitando peces. Y bueno, un poco es la influencia de los colores de Vigo, que es caótico, desordenado, cuando llegues siempre está en obras, no puedes ir con el coche por ningún lado. E un proxecto que lle teño moito cariño pois é Autorretrato Xanceda, porque foi un proxecto que eu sinto que o fixen en Galicia, aínda que o elaborei cando estaba en Barcelona, e a través de partes do corpo, que son autorretratos, pois intento plasmar características da paisaxe de Xanceda, o lugar onde eu vivo. Entón é unha reflexión sobre como as persoas estamos apegadas de alguna forma a nosa terra e a nosa paisaxe, que é algo que vai pegado. Que moitas veces pois igual renegamos de eso, pero que realmente está aí, somos de onde somos. Pois nesta, por exemplo, pois incidín na sobreplantación de eucaliptos que ten algunhas zonas de Galicia, que non é unha árbore autóctona para nada, que estropea a nosa terra. E esta foto, por último, pois fai referencia a aquelas liñas que se crean na paisaxe, os eucaliptos, a terra arada, que son moi recurrentes na paisaxe, pois tamén o quixen plasmar con pintura sobre o corpo. Creo que unha boa forma de coñecer este proxecto é ver in situ pois a paisaxe de Xanceda, entón invítevos a que veñades comigo e vamos a dar unha volta. Es una amiga que había pasado una etapa muy mala, una enfermedad muy chunga, y para animarla le montamos una fiesta sorpresa, así, a través de su novio y tal. Y tocaron, era su primer concierto, además todo el mundo flipó con ellos, la chica quedó encantada, llorando, entonces bueno, fue todo muy chulo. La verdad que es un buen comienzo, ¿sabes? Sí, es que llevábamos 2 meses apenas ensayando juntos. Entonces fue todo muy improvisado. Son muy buenos, la verdad que son buenos, son muy cañeros. Aquí los ves y joder, son muy modositos, ¿no? Los ves así tranquilos. Pero bueno, este aquí es un terremoto, si lo vemos. Supongo que grabaré y después tocando es la hostia, tío. Un terremoto, tío, un bozarrón que te mueres. A él lo conozco menos, a Borja porque se incorporó hace poquito. Para su buen tío. Sí, sí, vamos a hablarlo. Él es un máquina tocando la guitarra, es muy bueno, muy bueno. También es tímido, pero es como, ¿cómo te diría yo? Se expresa muy bien con la música. Es el mujeriego del grupo, ¿no? Soy su profesor de batería también. Profesor de batería, sí, sí. ¿Te he dicho ya que es un mujeriego? Güey? Voy a pedir un café y vuelvo, ¿vale? Así queda más guay. Sí. Tuve una época que pintaba cabezas por todos lados, siempre buscando una armonía cromática, pero siempre haciendo cabezas. Creo que fue lo primero que pinté cuando llegué a Vigo, empecé a pintar cabezas. Esto es la misma serie de las cabezas. Me gusta pintar en papel porque responde completamente diferente al óleo, trabajar sobre la comunicación, la identidad, y es un formato bastante cómodo de trabajar y de archivar en el estudio también. Esta vez estuve por aquí, que pintaba como casi baños. Esta parte de aquí era una serie del embarazo de mi pareja. Eso es una serie que hice cuando Dima estaba embarazada, que no tiene nada que ver con ella, pero tuve una época que solo pintaba embarazadas. Este es un vientre de alquiler, esta no sabe quién está embarazada y aquella es Eva. Bueno, este cuadro de aquí lo estoy empezando, que siempre empiezo así haciendo el dibujo en carbón. Lo pinto primero y luego hago fotos. Mira, aquí está. Os presento a mi amigo Javi. Este es el que hago sufrir siempre, me ayuda con los montajes, haciendo fotos, cuando se me ocurre una idea rara, pasa frío. Para ayudar a los amigos. Primero trabajo en una serie de fotografías y cuando pues tengo bastante, pues ya empiezo a elegir la que va a ser para la pintura. Y ahora nada, me he quedado corto y me hace falta terminar la serie, o sea que si queréis vamos a otro estudio y le hago las fotos. Estamos en Xanceda e vou aproveitar para enseñarvos a paisaxe do proxecto que vos comentei antes e tamén para falar doutro proxecto que fixen con fotografías sacadas por esta zona precisamente e que, bueno,
fala daquelo que temos na nosa terra que non é autóctono e é unha reflexión que se pode levar a outros moitos campos, como o lingüístico ou o musical. Céntrase na temática dos eucaliptos e como a paisaxe galega se dexenera, sobre todo no rural. E utilicei a miña irmá para que saíran esas fotografías e para que dera pé a pensar que é o legado que deixamos para o futuro. Que interpela o quen as vexa, de xeito que di, bueno, pois estou aquí, son o futuro e isto é o que me deixades. Un pouco esa sería a idea. Recibiu un premio no Ateneo Ferrolán e estuvo exposta en Ferrol. Bueno, de feito, Xanceda xa estuvo en Barcelona, así que estou orgullosa de que aquel proxecto que se vira fora tamén, que sendo Xanceda un pouco pequeniño, que se vexa fora tamén, eso alégrame. Chama moito a atención o traballo de Joan Foncuberta, que fai unha reflexión sobre o propio medio da fotografía, sobre como nos creemos todo o que vemos nas imaxes e lle damos ese estatus de verdade. Cara onde queres dirixir a tua carreira profesional? Dirixir a miña carreira profesional cara a fotografía artística e os proxectos persoais é moi complexo. Pero hai que buscar un traballo que me permita vivir e sobrevivir e logo facer no meu tempo libre os proxectos persoais que a mí me apeteza facer. Al ser canciones tratadas mucho como blues o así, las letras acompañan a la música con el ritmo de la letra, aunque en ocasiones también cuentan historias o vivencias que hemos tenido. Como son en inglés, tamén sabemos que a xente non vai estar prestando atención demasiado á letra, que tamén xa está todo dito. Pensamos que xa se ten falado de todo, non vamos a innovar nada coas letras. Al pobre le hago sufrir, le pinto con pintura de cuadros, no me corto nada, no tiene alergia a nada, o sea que no hay problema. Bueno, necesito pintarte la cara otra vez para terminar la serie de las otras, ¿sí? Vale. Quiero que saques la camiseta para que salgan solo los hombros y la parte de la cara. Nada, el fondo es negro, sé que lo hacemos aquí en un momento. Bueno, ahora estamos en el estudio que está encima de mi casa, que aquí tengo más facilidad para trabajar. En vez de ponerle blanco, le estoy poniendo un gris para que no me contraste tanto. Le pinto ahora, lo fotografío y después lo vuelvo a pintar en el cuadro. Es una serie sobre la identidad, así que les tapo las facciones. Al pintarle todo el blanco queda como un lienzo. ¿Puedo abrir los ojos? Sí. Un poco utilizo pintura, telas, lo que tengo por el estudio para hacer las fotos, porque es el material que tengo a mano. Ponte un poquito más adelante, bájate más, baja más. Mira hacia abajo, vale, un poquito más hacia mí. Vale, necesito el retrato para complementarlo del cuerpo. Cierra los ojos. Baja la barbilla y cierra los ojos. Mira hacia mí. Teño previsto expoñer en Vigo, é un proxecto un tanto especial, do que é así diferente a todos os que fixen antes. E, bueno, vai sobre unha historia, eu involucrome na historia porque son protagonista dela. Eu na casa da miña avoa, no fallado da casa da miña avoa, topei unha caixa con fotografías, cartas e recordos e a través de examinar toda esa información dime conta de que o que era o meu avó non era verdadeiramente o meu avó, sino que era o irmão xemelgo do meu avó, porque o meu avó fora exiliado durante a Guerra Civil e entonces o seu xemelgo asumira o rol de esposo e de pai dos meus pais, do meu pai. Durante 2 xeracións, eso mantívose como en segredo e, bueno, eu ao descubrir esa caixa, pois, descubrín ese secreto familiar. Entón, o proxecto chamase Exiliado e esquecido e vai sobre ese exilio e ese esquecemento desa persoa que a súa personalidade foi asumida polo seu
polo seu xemelgo. Bueno, e agora, se queredes, vou vos enseñar en primicia para vos o proxecto de Exiliado e Esquecido. Bueno, este é a miña nai, Loreto, bueno, vai falarvos un pouco do meu traballo. Como te gusta, Loreto, o traballo das fotografías, das imaxes de Sabela? Bueno, pois a creatividade que ten, non sei, pequenos detalles que nos igual non nos fixamos ou que nos pasan desapercibidos, pois ela sabe coller aí, sabe verllo, e despois tamén a argumentación, non, das fotografías. Hombre, mira quién está ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Señor, bueno, aquí tenemos a un gran showman de la ciudad, Alberto Cuña, Mr. Vintage. Mr. Vintage, madre mía. Y la edad me puede. Como máis che gusta da banda? A personalidade que ten, un registro de voz. No puedo. Perfecta comunión entre o público e os que tocan. Bueno, chicos, non me deberos. Igualmente. Moita merda para todo. Venga. Chao. Chao. Aquí tenéis a Marcos, gerente y dueño de la sala Contrabajo, donde hicimos nuestro primer concierto, tocamos a menudo y donde lo pasamos muy bien. Un local dedicado al blues, al jazz. Son los familiares de aquí. Y siempre Marcos nos ha tratado muy bien, nos enseña música nueva y buena siempre. Bueno, nueva no, sobre todo antigua, pero sí, siempre nos tratan, es nuestra segunda casa. Bueno, en la serie intento que se vaya desatando poco a poco y sacándose la pintura de la cara hasta que vaya apareciendo su identidad. Me canso. Te jodes. Y esta es una foto que me faltaba de la serie, que ya habíamos hecho la sesión en exterior, pero me quedaba un encuadre por terminar para los cuadros. Estas son de las primeras donde trabajaba más con los programas de Photoshop, Lightroom, todo esto. Y ahora ya las últimas ya casi no lo utilizo, como esta, por ejemplo. Aquí intento mezclar el dibujo y la pintura y he puesto el modelo aquí atrás para que se vea la mano y esa es su sombra. Cerrarla. Oye, me ducho, ¿eh? ¿Te vas a duchar? Joder. Venga, vamos. Ahora os he enseñado un poco mi faceta artística y nada, ahora os enseñaré dentro de un rato a ver si os gusta. Estos son otros de mis trabajos, llevo 15 años bailando y es otra de mis pasiones. Nada, un saludo para la xente emerxente y os dejo trabajando. Hasta loguiño. Imos enseñarlles o proxecto de Exiliado, Esquecido e Exiliado. Vale, pois moi ben. Esta é a caixiña da que nos falaste antes, non? Sí, bueno, este é o proxecto de Exiliado e Esquecido. Bueno, como vedes, esta presentación é así, tipo instalación, e dentro dela pois, contén todas as claves da historia. Aquí estarían as fotografías, este sería o meu tío avó e este o meu avó. As fotos pertencerían ao carrete da cámara que levou o meu tío avó ao acompañar o meu avó ao exilio. Acompañouno e logo deu volta para Galicia. Entón, nesa viaxe que o acompañou a él, pois levaba unha cámara fotográfica e estas son as fotos que corresponden a aquela despedida, porque nunca máis se volveron a ver. Son fotografías, todas elas en Algalia, que foi o país ao que se exiliou, e, bueno, de amigos tamén, paisaxes. E a presentación sería así, e logo, bueno, aparte das fotografías, que son todas así, bueno, que se ven que son antigas, e teñen pois, rotos e queimados, tamén había máis claves para entender todo o segredo familiar, e así temos pois, os billetes de tren que atopamos, porque, bueno, de Lugo a Algalia,
Logo de volta só hai un, porque claro, o meu avó quedaría xa ali. E logo hai moitas cartas e recordos. Cartas sobre todo do meu avó a miña avoa, pois que falaba como era a situación ali, que era de liberdade en comparación como se estaba vivindo pois, en Galicia toda a guerra. Pois unha rosa que se lle enviou coa carta tamén e unhas cunchas. I gotta tell you all the things that I owe. I got dreams, always dreams, I got you. Whoa, baby, now the fields we cross around the armies with a big guns load. I got dreams, I got hope, I got life. Whoa, baby, let's feel alright again. Nobody we can hold on alive, 'cause maybe the future not for us. Esta é unha historia ficticia, por suposto, e bueno, ten datos que sí que son reais, pero a fondo da historia pois é toda unha idea inventada e que se basa un pouco pois, no que fai Joan Foncuberta, que é tamén engañar a través das fotografías e facer despertar, é dicir, non todo o que vemos nas fotos é verdade. O proxecto ocurriuseme porque, bueno, fixeno no máster de Barcelona e a premisa era que tiña que facer un traballo sobre unha viaxe. E entón, claro, ocurriuseme o típico viaxe turística, pero non me gustaba a idea. Tirei por aí, empecé a meter datos que eran reais da miña familia e entón metíme unha historia e xa saliu todo. Foi pouco a pouco, a verdade ocurriuseme dun momento para outro. E cando ensinas o proxecto a xente, sí. Que che di? A primeira vez que o presentei, que foi no máster, ali todo o mundo me decía que forte esta historia, pero como te sentiches cando encontraches a caixa? Eu, claro, eu seguía a corriente e o meu profesor apoiábame e seguíame a corriente tamén, el sabía que era todo mentira. E hasta que foi ao final da presentación, que xa me sentía un pouco mal por tanta mentira, e dixe, mira, isto todo é unha ficción, é unha historia inventada. E, bueno, de feito ten detalles pois que xa se nota, pero así a simple vista, se che contan a historia de primeira man, pois eu penso que o crees. Bueno, pois eu despídome, espero que vos gustara o meu traballo e vou recoller aquí o segredo, todo outra vez na caixiña. Un saúdo para a xente emerxente.